Este es nuestro saludo de Navidad y Año Nuevo. Que la alegría de la Navidad sea un cántico de amor y un susurro de paz, esperanza y prosperidad. Que la magia sea tu mejor traje. Tu sonrisa, el mejor regalo. Tus ojos, el mejor destino. Y tu felicidad, nuestros mejores deseos. Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y Radio Zipa Estéreo. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, les saludamos desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 612. Somos los periodistas Soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del Zipa. Como siempre, un cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, que transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que cubre a varios municipios del departamento de Antioquia. Con inmensa alegría estamos terminando la labor del año 2024. Es hora de empezar a hacer el balance, que sea lo más completo posible, es decir, que incluya las actividades positivas como aquellas que fueron negativas y de estas hacer las anotaciones de los factores adversos para tratar de mejorarlos el año entrante. Podemos ir citando todo el quehacer y las omisiones, pero como acabamos de decir, apenas estamos empezando esta tarea. Por ejemplo, este año la celebración del día tanto histórico como clásico y legal del periodista y del comunicador, que es el 4 de agosto, tuvimos una gran innovación. Primero recordamos que es en honor del traductor y difusor de los derechos humanos, don Antonio Nariño, porque en esta ocasión fue precedida de un seminario internacional que contó con conferencistas muy cualificados y sobre todo con las exposiciones sobre temas de permanente importancia como es la presencia del vasto campo digital aplicado a todas las actividades, desde las cotidianas hasta las relativas a la vida profesional y sobre todo el acontecer local, nacional e internacional. Por eso se propiciaron debates con la activa participación de los estudiantes, de los conferencistas, acompañados por sus profesores y los colegas de los demás medios de comunicación. También es importante contarles que ahora, que en el año 2025, se elegirá la nueva Junta Directiva del Zipa. Por eso estamos llamando a todos los asociados para que se interesen por este acontecimiento tan importante y se preparen para la elección del año entrante con personas competentes, dedicadas al trabajo y sobre todo con mucha iniciativa. Esperamos una buena participación de los asociados en esta escogencia de una junta directiva ejemplar, trabajadora y que sobre todo que engrandezca el trabajo del Zipa. Muchas gracias por la sintonía y la compañía de todos ustedes y los esperamos la próxima semana y que estén muy bien. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Yo soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. Es muy grato tener hoy como invitado en nuestro programa institucional al periodista Juan David Ortiz Franco. Bienvenido a Cuartillas Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Juan David, cuéntenos por qué le picó ese bichito del periodismo, por qué le gustó estudiar esa carrera. Yo empecé estudiando Derecho. Era una idea instalada desde que estaba muy chiquito, que quería ser abogado. Y cuando estaba estudiando Derecho era un momento de la adolescencia, de obsesión por los medios, me gustaba mucho la radio siempre me había acompañado a mí en la cotidianidad, en mi vida, en mi casa siempre había un radio sonando
y en la mañana era radio informativa. Y estando en la Facultad de Derecho me di cuenta que realmente eso no era lo que yo quería hacer, que me interesaban muchos asuntos de la política, de las relaciones de poder, que es un poco lo que me ha guiado a mí a hacer periodismo durante toda la vida, pero que no estaba logrando en la Facultad de Derecho hacerlo como quería hacerlo, ¿cierto? Que yo quería más bien contar historias. Y terminé dando el salto, me pasé de bloque. Yo soy periodista de la Universidad de Antioquia, entonces salté del bloque 14 de la Universidad al 12, me presenté a periodismo y por eso llegué acá. Usted, además de ser actualmente profesor universitario, hace parte de un medio de investigación muy interesante. Háblenos de ese medio. Se llama El Armadillo. El Armadillo es un medio de comunicación que cumplió 3 años en mayo de este año. Lo fundamos aún en el ambiente de pandemia, ya en medio un poquito de la apertura, ya nos podíamos encontrar. Y ese fue yo podría afirmar que es un heredero de la pandemia, porque durante mucho tiempo las personas que hacemos parte hoy del Armadillo, cada uno a nuestro modo y por nuestro lado habíamos pensado en la posibilidad de tener escenarios para ejercer el periodismo con independencia. Casi todos somos periodistas que hemos pasado por medios de comunicación masivos. Yo trabajé en El Colombiano, Juan David López, otro compañero, trabajó en El Tiempo, Vanessa Restrepo y Mateo Izaza también trabajaron en El Colombiano. Habíamos tenido pasos por distintos medios de comunicación masivos y sentíamos que en algún momento debía llegar el escenario que nos permitiera crear algo propio, hacer el periodismo que queríamos hacer, un poco ser dueños de nuestra agenda, hacer los temas con la tranquilidad de que nosotros mismos podíamos editarnos, de que podíamos aplicarle a eso rigor y profundidad, pero que queríamos hacerlo, al margen de esas organizaciones para las que ya habíamos trabajado, ¿cierto? Y que fueron escuela y en las que aprendimos mucho, pero que finalmente también limitaban un montón las posibilidades que nosotros sentíamos que teníamos o que podríamos tener fundando un medio de comunicación. Entonces en pandemia nos juntamos y nos dimos cuenta que todos nos estábamos preguntando por eso en escenarios distintos y tomamos la decisión de empezar. Y digo que es un hijo de pandemia porque quizás si no hubiera sido en pandemia nos habríamos detenido mucho tiempo a pensar eso como podía ser viable financieramente, que era lo que ya antes nos había frenado en otros momentos a cada uno. Pensar cómo sostener un medio de comunicación, y mucha de la gente que escucha este programa lo sabe muy bien, es una preocupación permanente y constante. Y nosotros en medio de esa situación y en medio de ese encierro decidimos que no lo íbamos a financiar. Es decir, que íbamos a tener un hijo que nos iba a costar plata, ¿cierto? Que íbamos a adoptar un hijo al que le íbamos a poner plata y que no nos iba a dar nada a cambio. Y por eso fue que arrancamos. Y así fue durante un buen tiempo. Hoy pues nos sigue costando mucho más de lo que nos da, porque realmente muchos de nosotros disponemos nuestro tiempo a cambio de ninguna remuneración, pero lo hacemos con la convicción, mejor dicho, lo hacemos porque nos gusta, ¿cierto? Entonces el Armadillo nació de esa manera, nació porque en la pandemia creímos que valía la pena empezar un proyecto de esas características, y pues ya de ahí en adelante, eso que empezó de manera más o menos informal, se formalizó, se convirtió en una empresa, empezamos a ejecutar proyectos, empezamos a trabajar con distintos aliados, y pues ya hemos hecho, creo yo, y lo digo sin falsa modestia, yo creo que hemos hecho trabajos periodísticos que han sido relevantes y han puesto agenda en esta ciudad y en esta región. En la teoría y la práctica hay una diferencia. Ventajas, dificultades, cómo las han superado y cómo hacerlas para ser exitosos. No, pues empecemos por la esencial, y es que todos tenemos un trabajo distinto al Armadillo. O sea, todos tenemos que trabajar en otra cosa para poder hacer lo que hacemos en el Armadillo. O sea, y ahí es cuando uno dice, es una cosa extraña, por vocación. Pero nosotros nos acabamos de ganar nuestro segundo premio Simón Bolívar antes de ayer, y cuando en esas ceremonias y en esos ambientes periodísticos a los que yo la verdad les huyo mucho. Perdón, ¿en qué categoría se postularon? En opinión y análisis. Cuando en esos espacios periodísticos, en esos cócteles de premio a los que yo les hago el quite la mayoría de las veces, nos preguntan cómo funcionamos, la gente se sorprende mucho porque nosotros realmente, nadie está de tiempo completo en el Armadillo. Yo soy profesor de tiempo completo de la Universidad de Antioquia, Juan David López es profesor de medio tiempo acá, María Maya es antropóloga y tiene 3 trabajos al mismo tiempo y administra el Armadillo, Vanessa Restrepo es la jefe de prensa de una organización internacional, Mateo Izaza trabaja en un proyecto en la Universidad de Antioquia y en otras partes, Manuela Garcés, que es la otra integrante del equipo, trabaja en una agencia de comunicaciones, Luisa Jaramillo, la diseñadora, hace 1000 cosas en paralelo con el Armadillo para poder subsistir, ¿cierto? Esa es la primera dificultad. O sea, el problema radica en que
por supuesto que quisiéramos tener la solvencia suficiente para que por lo menos una parte de ese equipo se dedicara de lleno a hacer el periodismo que queremos hacer. Entonces eso implica trasnochos, implica destinarle a esto los fines de semana, destina a tener 3 jornadas para poder cumplir con lo que hacemos. Esa es una primera dificultad. La segunda tiene que ver con las relaciones políticas y económicas de esta ciudad. Medellín yo creo que es un escenario, casi un caso de estudio para pensar en el periodismo independiente. Que Medellín tiene un empresariado que ha querido vincularse con los medios de comunicación, que ha querido ser cercano a los medios de comunicación. Eso no necesariamente pasa en otros entornos, me refiero a los medios de comunicación pequeños como nosotros, pero además unas disputas políticas que en este momento hacen que esa cuerda se tense mucho, ¿no? Entonces el armadillo nació durante la alcaldía de Quintero, ¿cierto? Durante la alcaldía de Quintero nosotros publicamos mucha información que le resultaba funcional a la oposición de Daniel Quintero, ¿cierto? Un poco con la convicción de que el rol de un medio de comunicación como nosotros es investigar a la alcaldía de Medellín, hacer periodismo de investigación sobre la alcaldía de Medellín, la institución alcaldía de Medellín, y esa institución la ocupa hoy Daniel Quintero y mañana Federico Gutiérrez, ¿cierto? Y ya está. Entonces, en esas relaciones políticas eso también ha sido tenso porque como nos leían en 2023 es muy distinto a como nos leen ahora en 2024. Juan David, para usted, ¿cuáles creen que son los principales retos de nosotros, los periodistas, actualmente? Sobrevivir, esencialmente. Yo creo que hay un problema de modelo de negocio. O sea, yo creo que esto lo ha padecido el periodismo toda la vida, los medios grandes, los medios medianos, los medios pequeños. En lo comunitario y en lo alternativo sí que esto es un reto gigante. Yo creo que somos malos administradores, que sabemos muy poco de poner a funcionar nuestros medios de comunicación como empresas. No hemos sido formados para eso. Y eso hace que a veces nos movamos con mucha pasión, que a veces digamos que la vocación nos impulsa a hacer cosas muy interesantes, pero la persistencia de proyectos como los nuestros están atados a la posibilidad de que encontremos sostenibilidad. Nosotros hoy no la tenemos. El armadillo, a mí no me da miedo decirlo, hoy es un medio de comunicación tremendamente vulnerable, ¿cierto? Porque en el momento en que alguien del equipo diga no puedo ir más, es muy difícil para nosotros sostener la manera como trabajamos. De ese nivel de vulnerabilidad hablamos. Entonces yo creo que hay un reto gigante y es recomponer estos modelos de negocio y hacernos tan necesarios como para que logremos, y ese es un sueño que yo creo que no tenemos solamente nosotros sino muchos medios de comunicación de gente de nuestra generación, y es que esto sea un artículo de primera necesidad tal como Netflix o como el plan de celular que paga la gente o como esos servicios por los que la gente está dispuesta a pagar 15 o 20, 30 mil pesos mensuales. Ese es uno de los retos. Obviamente son muchos más, ¿cierto? Y acá estamos hablando también de los retos de la libertad de prensa, de poder ejercer con libertad y con independencia el periodismo. Estamos hablando de los retos que enfrentan muchos periodistas por su supervivencia en sus comunidades, aquellos que investigan a poderes armados, aquellos que investigan al poder político. Ellos enfrentan retos mucho más grandes permanentemente, porque ahí no estamos hablando solamente de una subsistencia económica, sino de su subsistencia física. El papel de las facultades de comunicación social en el periodismo. Y otro factor que incide ahí, que tiene que ver con estar vinculado a los medios. Eres profesor y estás vinculado a los medios o estás fuera de los medios. Eso es muy importante. Yo tengo muchos profes de los que aprendí mucho que para el momento en que recibí clase de ellos ya no estaban vinculados a los medios. Yo eso lo valoro, es decir, yo creo que no necesariamente es una condición para ser profesor de periodismo que usted esté metido en los medios, pero sí creo que uno aprende más de una persona que está metida en los medios, ¿cierto? Por la experiencia. Está metida o que por lo menos entiende eso que está ocurriendo. A ver, la vida es muy compleja y uno no puede exigirle a una persona que también está resolviendo su supervivencia, dando clase en la Universidad de Antioquia, en Luis Amigo, en EAFID, en la Medellín y en UPB al mismo tiempo, que al mismo tiempo haga periodismo. ¿Cierto? Eso es muy difícil. Y creo que hay una experiencia que hay que reivindicar y reconocer de gente que hoy ya no está en los medios, que nos ha enseñado mucho a muchas generaciones de periodistas. Pero yo, y esa es mi lectura de vida, yo como profesor de periodismo no soy capaz de imaginarme como profesor de periodismo sin hacer periodismo. Porque siento que se me agota lo que tengo para decir, ¿cierto? Que no me estoy repensando esto. Porque significa que voy a seguir poniendo los mismos ejemplos de hace 5, 6, 10, 20 años
Entonces sí es una decisión que yo he tomado, eso. Mientras yo pueda mantenerme en los medios, mientras yo pueda seguir haciendo periodismo, mientras yo pueda seguir teniendo discusiones editoriales, creo que voy a poder ser un mejor profesor. Juan David, ¿usted cree que hay libertad de prensa en Colombia? Yo creo que no, pero esa es la respuesta corta, ¿cierto? La respuesta larga necesita muchos matices. Yo creo que no hay libertad de prensa en Colombia porque hay muchos periodistas en muchas partes del país que no pueden hablar con tranquilidad porque los matan. Entonces, en un escenario en el que eso pasa, uno no puede decir que hay libertad de prensa, ¿cierto? Hay que matizarlo y hay que decir, Colombia tiene una protección constitucional a la labor periodística que nos ha permitido a muchos tener garantías cuando en contextos distintos al colombiano esas garantías no habrían existido, ¿cierto? 1. 2. Hay instituciones que nos respaldan. El Armadillo ha enfrentado en sus 3 años de historia 3 o 4 momentos en que sentimos que hay algún nivel de amenaza sobre nuestra seguridad y hemos podido acudir a organizaciones que nos respaldan, que nos ayudan a medir esa seguridad, que nos acompañan, ¿cierto? Que están atentas, que están en una cercanía y en un colegaje que nos ha hecho sentir rodeados y eso es muy importante, ¿cierto? Pero es una pregunta que tiene mucha complejidad porque no es lo mismo ser periodista en Medellín de un medio de comunicación como el Armadillo que ser periodista en Caucasia de un medio de comunicación que pretende hablar de minería, ¿cierto? Las condiciones son muy distintas, entonces esa libertad es una libertad muy relativa por lo menos. De todo lo que usted ha ejercido como profesor en un medio independiente, ¿qué es lo que más le ha apasionado de hacer periodismo? Ese cruce de la clase y de la clase y del periodismo, que finalmente también es, ahorita me preguntaban por el lugar de las escuelas de periodismo, de las facultades de comunicación en este momento que enfrenta el periodismo hoy. Yo creo que hay transformaciones, unas de ellas muy interesantes y otras muy dolorosas, ¿cierto? Algunas de ellas que han negado la importancia del ejercicio práctico del periodismo en la formación de periodistas. Yo doy cursos que pueden ser algunos muy teóricos, otros muy de investigación, otros muy prácticos y lo que más disfruto es esa conjunción del día a día, ¿cierto? Yo doy un curso de noticia que disfruto mucho porque veo a estudiantes muy chiquitos enfrentándose a lo que significa hacer noticia y también confrontando sus prejuicios, que eso me parece súper interesante. Un poco una clase en la que ustedes estuvieron hace poco y que yo estaba dando abordaba eso, ¿cierto? También es combatir los prejuicios. Es entender la crítica a los medios de comunicación masivos desinformada, es una crítica que desconoce un montón de procesos internos que se dan en los medios de comunicación de periodistas, dándole durísimo a sus convicciones para poder hacer periodismo muy importante también de esos lugares, y creo que en lo alternativo y en lo comunitario pasa exactamente lo mismo. Entonces ese momento en que se cruza la actividad periodística con ver a unos muchachos en un consejo de redacción proponiendo unos temas y saliendo hacer preguntas, chocándose con una pared, buscando alternativas, siendo recursivos, encontrando por vías que no se imaginaron una información a la que creyeron que ellos no podían tener acceso, para mí es muy importante, y es muy importante hacerlo desde la universidad pública porque, yo insisto mucho en eso, muchos estudiantes de la universidad pública cuando llegan acá creen que no tienen derecho que no tienen derecho incluso a la información, y eso es una cosa que nosotros tenemos que empezar a sacarles de la cabeza, ¿cierto? Usted tiene tanto derecho como tiene un estudiante de otra universidad, usted tiene tanto derecho como tiene un periodista que tiene un cartón colgado, usted tiene tanto derecho como su profesor que ya ha ganado no sé cuántos premios. Eso no es lo que lo valida usted para hacer preguntas. Entonces, voy a utilizar esta palabra, ¿cierto? Como combatir la subalternidad de los estudiantes y que ellos se sientan con derecho a preguntar, para mí es un momento que es muy significativo en lo que yo hago. El giro del periodismo tradicional al periodismo comunitario, que es una alternativa que se presenta hoy en día. ¿En qué beneficia? ¿Cuáles son las ventajas que ves o las desventajas y cómo tomarlo nosotros como profesionales? Voy a hablar de una ventaja y una desventaja en concreto. Yo creo que cuando hacemos periodismo comunitario, ¿cierto? Cuando pensamos en nuestros entornos más inmediatos, y eso es una generalización, por supuesto que hay un montón de diferencias en el ejercicio del periodismo en lo comunitario, a veces podemos pensar que el mundo empieza y termina en ese entorno inmediato, ¿cierto? Y nos miramos el ombligo, ¿cierto? Y no conectamos eso con relaciones que van mucho más allá de ese entorno inmediato, ¿cierto? Cómo las relaciones del poder, del gran poder político impactan lo que pasa en mi día a día. Entonces a veces en lo comunitario nos encerramos mucho, nos pasa en lo universitario también. En De la Urbe, por ejemplo,
Eso ha cambiado un poco, pero los muchachos suelen llegar con temas universitarios, como si en la universidad empezara y terminara el mundo. Y nosotros lo que hacemos es, venga, ¿y cómo se conecta la crisis de financiamiento de la Universidad de Antioquia con, ¿cierto? ¿Cómo se conecta eso? No solamente con las decisiones del gobierno nacional, ¿cómo se conecta eso con el empresariado? ¿Cómo se conecta eso con la gobernación de Antioquia? ¿Cómo se conecta eso con los proyectos de extensión que en buena medida dependen de ese empresariado? Entonces creo que ahí hay digamos que no una dificultad, pero sí un asunto al que hay que ponerle cuidado y hay que ponerle atención. Y beneficios muchos más. O sea, esa cercanía, esa inmediatez nos permite estar conectados con lo que la gente quiere saber, ¿cierto? Con las dudas persistentes de la gente, con la sensibilidad de la gente, nos permite establecer relaciones de confianza con las personas que están en nuestros entornos inmediatos. Yo creo en un periodismo más especializado, ¿cierto? En un periodismo con más especialización temática y más especialización poblacional, ¿cierto? Que nosotros sepamos de manera más cercana a quién le hablamos, porque de esa manera podemos tener una interacción mucho más cercana. Juan David, para finalizar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los comunicadores y periodistas? Que se puede vivir del periodismo. Lo podría decir muchas cosas, pero creo que en este momento es muy importante recordarles eso, porque esta mía es una escuela en la que muchos nos formamos con la sensación de que no podíamos ser periodistas, de que no podíamos tener una vida digna siendo periodistas. Y es muy difícil, la vida en general de cualquier profesional, mucho más hoy, tiene que enfrentarse a un montón de dificultades para subsistir, pero la idea de que no se puede vivir del periodismo nos ha quitado la oportunidad de tener periodistas que habían sido muy importantes para esta democracia. Entonces sí, insistir en que claro, es una mala noticia cada vez que un medio se cierra, se acaba de cerrar CMI, y cuando se cierra CMI sentimos cuántos desempleados más, muchas menos plazas de trabajo, pero cuántos medios de comunicación se abren en este país todos los días, ¿cierto? Cómo nos formamos, cómo consolidamos capacidades, cómo reivindicamos los principios esenciales de esta profesión para que esos medios de comunicación chiquiticos que están naciendo sean cada vez más viables y tengan cada vez más impacto. Pero ahí hay una posibilidad de vivir de esto, entonces eso creo que es parte de lo significativo de que yo le diría hoy a un estudiante de periodismo. Agradecemos al periodista Juan David Ortiz Franco por haber aceptado esta invitación al programa Cuartillas Radio, que se emite por Radio Zipa Estéreo y por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a ustedes y por aquí nos escuchamos nuevamente. Hablemos bien con el expresidente del ZIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección Hablemos bien en el programa Cuartillas de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Hablemos hoy del abuso con la palabra autoridad. La escuchamos y la leemos todos los días en los diversos medios de comunicación. No hay estadísticas, no se ha hecho una investigación sobre el desgaste de esta voz y el uso exagerado que se hace de ella hasta el punto de que podría desgastarse. De todas maneras, lo primero es importante mencionar que la palabra autoridad en el diccionario, de acuerdo con la definición de la RAE, es un nombre femenino, poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho, potestad, facultad, legitimidad. Es decir, en esas dos primeras acepciones de la RAE, la autoridad es referente al ejercicio de ciertas potestades de mando o conducción de carácter legítimo, ha dicho la misma academia. Esto significa que debe contar con algún fundamento, en principio reconocido por los subordinados. Y en muchas oportunidades, la palabra autoridad o quienes presuntamente estarían representándola no tienen ningún fundamento. No están ejerciendo una autoridad. Es posible que un poder o que se les atribuya ese nombre de autoridad de modo caprichoso y acomodaticio. Resulta que hay un accidente y se presentan las autoridades. Hay un evento importante, la inauguración de una obra, y está representada la autoridad. Y resulta que entre las autoridades a lo mejor no hay ninguna autoridad. Lo mismo que en el caso de un siniestro.
las autoridades declararon, las autoridades dijeron, las autoridades se hicieron presentes. La voz autoridad es desgastada, se va volviendo uso de tan común, tan frecuente, que al final acaba de perder sentido. Si no se analiza muy bien, si no se tiene claridad acerca del carácter de autoridad que tenga quien esté en el escenario de los hechos informativos, pues lo más probable es que se cometan equivocaciones y se le asigne autoridad a quien no la posee, simplemente porque la costumbre indica que hay que decir autoridades. Las autoridades se presentaron, las autoridades llegaron. Uno se imagina que llegó un equipo de personas con autoridad, no sé si por las armas o por la investidura que tienen, y a la hora de la verdad ninguna es autoridad. Se abusa de una palabra que podría ser tal vez la más gastada en los medios periodísticos a la hora de informar de un modo un poco ligero y caprichoso. El abuso de la palabra autoridad. Hoy en la sección Hablemos Bien del programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartilla Radio. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. La Comuna 2 de Medellín vivió una jornada cinematográfica. El barrio Santa Cruz se llenó de cine y comunidad con el inicio del comunitario Séptimo Festival de Cine en Cuadra. Este evento del séptimo arte se realizó del 13 al 16 de noviembre de 2024, con una programación dedicada a las mujeres creadoras, acompañadas de sus historias de resistencia, memoria y liderazgo. Este 2024, el séptimo Festival de Cine en Cuadra rinde un homenaje especialmente a las mujeres creadoras con el objetivo de reconocer el papel de la mujer en la construcción de narrativas audiovisuales y sociales, destacando en cada historia sus luchas y resistencias. Durante la jornada cinematográfica se ofreció a la comunidad una programación diversa que incluyó proyecciones, talleres, presentaciones artísticas, invitando a los habitantes de la ciudad de Medellín a explorar nuevas historias, liderazgo femenino en diferentes contextos. El séptimo Festival de Cine en Cuadra es organizado por la corporación Mi Comuna y se ha consolidado como un espacio donde el cine se convierte en una herramienta de expresión para las comunidades y un medio para visualizar sus vivencias y valores. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del Zipa, la directora ejecutiva del Zipa, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, los periodistas Gloria Hernández Velázquez, Isidro Jiménez Gómez y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza.
Este es nuestro saludo de Navidad y Año Nuevo. Que tu corazón sea el más cálido refugio donde anide para siempre el amor. Para que recibamos el Año Nuevo con amor y entusiasmo y la vida sea un cántico de amor. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y Radio Zipa Estéreo para nuestros oyentes de Colombia y el mundo.